Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón como todos los martes hasta las 11 de la noche. Aquí está la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y bien, yo contenta porque volvió la economía, volvieron nuestros temas. Volvieron las discusiones, bueno, obviamente con la cuestión de la inflación, la discusión sobre las tarifas. También es cierto que volvió la inseguridad, no como un tema que se haya retirado, pero sí reapareció obviamente con el impacto del asesinato del colectivero. Fue el tema de las últimas horas, sobre todo en la televisión y en la radio. Y bueno, en alguna medida nos recuerda que lo importante definitivamente no está ni resuelto, ni se sabe muy bien por dónde enfrentar este drama, ¿no? Sí, ni cómo se resuelve, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Tenemos temas económicos, pero también tenemos temas políticos y temas cruzados entre la economía y la política, ¿no? Porque finalmente, adentro de la interna del propio Cambiemos, aparecen los reclamos más fuertes contra uno de los ministros, Juan José Aranguren, y contra las tarifas, ¿no? Claro, en el tema de tarifas se juntan los reclamos de la oposición y de los que son, en principio, aliados del presidente, los radicales, la doctora Elisa Carrió. De todo esto vamos a hablar con Beto Valdés, que es nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Señora, vamos a la mesa. Arranquemos. ¿Cómo va, Beto? ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? Muy bien, aquí. ¿Todo en orden? Ahí volvió, de alguna manera, la sensación de un clima adverso o como de preocupación en el gobierno por la imagen, por las encuestas. Otra vez con el dato de la inflación. Sí, hay como una especie de percepción, a nuestro criterio, un poco exagerado, como también había ocurrido en el verano, porque no estamos hablando en ningún caso de números de catástrofe, es decir, como para agarrarse la cabeza, que lo mismo ocurrió también en enero y febrero, después de la aprobación de la reforma previsional. Claro, el clima también se contagia en el Círculo Rojo. Ayer, quienes tuvieron la oportunidad de estar en la cena del CIPEC, donde prácticamente en todas las mesas estaba todo el Círculo Rojo, no se hablaba de otra cuestión que de la caída en las encuestas, de la inflación, del mal humor social por el tarifazo y mucha preocupación con la doctora Carrió, es decir, desde una mirada también un poco exagerada, desde el punto de vista de como que la jefa de la coalición cívica se transformó en el principal referente opositor contra una política del gobierno, que hay una mirada en la Casa Rosada en ese sentido, pero convengamos que cuando uno habla en el mano a mano e incluso con antecedentes, ¿qué es lo que dicen? Que cada vez que Lilita jugó o tomó una bandera que era más de la oposición, incluso se anticipó, terminó quitándole por lo menos cierto peso a la mirada opositora, fundamentalmente al kirchnerismo, que es el más duro, y ese juego muestra al gobierno como mucho más abierto y con una actitud horizontal. Se adelantó, Lilita se adelantó a Cristina, que de alguna manera salió a pedir también. Y que también hay otro elemento muy interesante en esto, que objetivamente sabemos que en privado cae muy mal cada una de estas referencias. Acordémonos cuando Lilita fue contra el DNU, que fue la mague famoso de la reforma previsional a través de un tuit que lo frenó y que cayó muy mal, pero hizo un favor enorme, enorme al presidente en ese contexto. En el gobierno dicen que el capital político de Lilita, ellos saben que el capital político de Lilita se construye con la denuncia pública y que finalmente esa Lilita más fuerte, como juega para el gobierno, les sirve a ellos. Ahora, en el medio hay que ver, ¿no? Porque siempre algún nivel de corrección y de ajuste termina requiriendo, ¿no? El gobierno no se sale con su plan inicial cada vez que Carrió se ha metido con algún tema. No, incluso en las últimas horas dicen que quienes tuvieron la posibilidad de conversar con Lilita se la vio muy enojada con Aranguren y con la decisión del gobierno, sobre todo no por el aumento de tarifas, sino por no haber puesto cuotas y mucha bronca contra Marcelo Midlin.
mucha bronca. Esto que Pero eso por primera vez en particular es una Carrió, forma, digamos, claro. Carrió, a ver, no lo quería de antes del kirchnerismo, más de una oportunidad incluso lo había denunciado, lo había criticado en su relación con Debido, y hoy considera que es uno de los que está haciendo una diferencia en función de este ajuste que le hace mal al gobierno. Ese es el enfoque, pero también hay acumuladas broncas, igual que en el radicalismo, que están más relacionadas no solo por el contexto, sino también para aprovechar la situación en términos del armado electoral, que es lo único que importa en definitiva. Claro, lo que pasa es que, bueno, obviamente en ese fuego amigo que va contra el gobierno, y bueno, se va contra también la columna vertebral del plan fiscal, que es ir reduciendo un poco el peso de los subsidios y ir generando las condiciones para que haya muchos Marcelo Midlin, digamos. Claro. Entonces, me parece que la idea es que la alternativa de volver a meter la intervención del Estado en los servicios públicos es una tentación, y mañana va a haber un test importante en el Congreso que va a haber que seguir, ¿no? Sí, yo creo que conviene, a ver, aclaremos, a partir de las 11 de la mañana está convocada una sesión especial impulsada por Agustín Rossi, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Van a fijar su postura previamente los dos nuevos aliados, es decir, el peronismo de los gobernadores y el masismo, claro, sí, que después de Gualeguaychú se muestran más unidos, que son los racionales. Hay una intención de la oposición dura del kirchnerismo de frenar los aumentos de tarifa otra vez, incluso con algunos argumentos que pueden ir a la justicia. No, basados en un fallo de la justicia, fallo del año pasado, pero con eso lo que plantea es que los ajustes de los servicios públicos tienen que estar relacionados con los aumentos salariales. Bueno, es decir, por el promedio, por el índice que mide el promedio de ingresos salariales. No deja de ser una chicana. Sí, a ver, ¿por qué? Pero, sin embargo, algunos sectores, digamos, de la Carrió dicen que si no hay cuotas para las tarifas de gas, que por ahora no se está discutiendo, y bueno, puede haber algún amparo judicial otra vez. Sí, no, pero a ver, eso no solamente lo dice Carrió, lo dicen intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, el año pasado hombre del radicalismo. Digo porque para el mundo económico, para los inversores, para supongo también quienes miran la Argentina desde el exterior, lo que pase con las tarifas en términos políticos este año no es un dato menor. No, por es decir, si al gobierno le van a doblar el brazo en esta pulseada sobre el aumento de tarifas, bueno, es todo una señal, ¿no? Sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta que mañana lo que vamos a ver es un show montado por la oposición. Si van todos, si bajan, consiguen quórum. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que logren transformar en ley estos proyectos que hacíamos referencia, que afectaría y que sería un golpe, como vos bien decías, a la credibilidad, a la gobernabilidad en términos de la política fiscal del gobierno. ¿Por qué razón? Porque son todas iniciativas parlamentarias que no pasaron por comisión. Es decir, no tienen estatus como para dictamen. Ser votados. Claro. Sí, pero necesitaría los 2 tercios, con lo cual, ¿qué es lo que...? Y a 2 tercios la oposición no llega. Si baja el oficialismo... Ahí está el dato. En primera instancia, ojo, esto va a tener que ver si finalmente los gobernadores aceptan la foto con Agustín Rossi, o los diputados de los gobernadores, y Massa después de la experiencia que tuvieron en su momento. Si bajan todos, logran quórum, baja Monzó y Mazzotti Negri, es decir, baja Cambiemos, concretamente ¿para qué? Para evitar, Claro, porque si ellos no bajan, ahí sí podrían lograr los 2 tercios que habilite el tratamiento en el recinto. Ahora, la cuestión de las tarifas también está íntimamente ligada, Ceci, con la inflación. Sí, y eso es un tema que, bueno, el gobierno por ahora confía en que efectivamente va a haber un segundo semestre con menos inflación. También es cierto que si se cuotifica el aumento de tarifas, la inflación también se cuantifica, entonces va a haber un remanente, habría un remanente para ese famoso segundo semestre, ¿no? Es que ahí yo creo que el punto de la oposición, la oposición al discutir las cuotas o cuotificar el aumento de las tarifas, lo que está discutiendo es la estrategia política del gobierno, que es concentrar
todas las malas noticias en cuanto a tarifas, o las más fuertes en estos 4 primeros meses del año, y arrancar o llegar a la entrada del 2019, del año electoral, sin esa agenda. Si la oposición le lograra quebrar esa lógica, pone en un problema la estrategia electoral del gobierno. Ojo, capaz que eso lo lograría Carrió antes que la oposición. Tiene más chance de lograrlo Carrió. Digo, por lo que vos destacás, que alteraría... De poder alterar el... Claro, que de alguna manera alteraría uno de los objetivos centrales de este 2018 por parte del presidente. Ahora, la inflación, me parece que el tema central de la inflación esta semana es la conferencia de Federico Sturzenegger, ¿no? Habló Federico Sturzenegger ayer y dijo, si en mayo la inflación núcleo no baja significativamente, la tasa de interés sube nuevamente. Yo estuve en la conferencia. Te digo, la conferencia fue una explicación elíptica de que todo en el 2017 estuvo bien y después del cambio de las metas y la decisión del 28 de diciembre, todo estuvo mal. Hubo un momento dado, ya que estuviste en la conferencia, porque hubo un momento dado donde Sturzenegger dijo algo así como, bueno, si no, yo no estaría acá. O una, dijo en un momento, por suerte ya me voy, pero por suerte ya me voy y demás, pero tenía que ver con lo extensa de la conferencia. No, porque yo entendí que... Mirá la hipersensibilidad que hay, yo que Willy pensó que estaba amagando... Pero que dijo, bueno, como que siento, yo confío en esta política, como si no estaría acá, una cosa así. Ahora eso, pero nada que ver, entonces. Sí. No, lo que pasa es que todos leíamos en cada una de esas palabras, de sus palabras, alguna cuestión, ¿no? Y la verdad es que le costó mucho a Sturzenegger responder concretamente las preguntas. Sí, ¿no? De hecho, además, vamos a decir, hoy hubo licitación de las famosas LEVAC, y si uno mira la tasa de hoy para las LEVAC cortas contra la de un mes atrás, bajó un poquito la tasa. Es un poquito más baja. Así que un poquito más baja. El precio del mercado sí, digamos, convalidó, pero quiero decir... Con lo cual, digamos que tampoco es... No, bueno, está bien, pero él había... Era para mayo, bueno, el retruco. Eso, claro. Eso hoy decíamos que está como los árbitros... Está como los árbitros esos en el fútbol, que en lugar de sacar amarilla, van y los amonestan a los jugadores y dicen, la próxima te saco amarilla. Hay sectores del gobierno... ¿Sacás o no sacás amarilla? Hay sectores del gobierno que consideran que más allá de sacar amarilla o no, también lo que hizo Sturzenegger ayer en la conferencia de prensa es ratificar no solo su política y tirarle de alguna manera la responsabilidad concretamente a Mario Quintana, sino también ponerse en una figura aún indispensable. Y en algunos sectores del oficialismo no lo van a hacer público porque el presidente lo sigue respaldando, cayó bastante mal, porque consideran que nadie es indispensable, que hubo uno que se consideraba indispensable y terminó yendo a San Martín de los Andes y se fue a su casa, entonces no gustó. Y el otro dato que plantean dice, bueno, bárbaro lo de amagar con un tazón, como es pero es la última oportunidad. Claro. Sí. Claro. El mercado, hay que decir, el mercado le creyó, por lo menos en el sentido también de la venta de dólares. Está bien que es la temporada, se supone, de más oferta de dólares ahora, pero ya no interviene el Banco Central y el dólar opera a 20,15 en el mayorista, abajo de 20,50 en las casas de cambio. Hace más de casi 45 días que está el dólar congelado. Congelado en 20,50. Y lo que dijo Sturzenegger ayer es que no hay, repite esa frase que ya puso en 2 comunicados de política monetaria y ayer la dijo él en persona. No se esperan depreciaciones significativas del peso. Por lo tanto, el dólar planchado. La tasa de interés, si es necesario, sube. Si es necesario, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiene que bajar la inflación en mayo para que suba la tasa de interés? Bueno, por lo menos la quiere Federico Sturzenegger a la mitad de lo que está la núcleo hoy. De 2,6 la núcleo tiene que ir a 1,3 en mayo para que no haya suba de la tasa de interés. Si no, sube la tasa. Y lo que también circuló hoy todo el día, y me parece que se va a consolidar con algunos respaldos desde el gobierno públicamente, es un respaldo de funcionarios importantes. De funcionarios importantes. Por decisión del presidente. Por decisión del presidente. Que el fin de semana habló Federico Sturzenegger con el presidente Mauricio Macri y que de alguna manera lo respaldó y reconoció que
el cambio de metas había traído mucho desajuste en todo el primer trimestre del año. Que Macri le dijo, tenías razón. Que Macri volvió. Tenías razón vos, digamos. No, al presidente le adjudican una frase, por las críticas que sigue recibiendo Sturzenegger en la jefatura de gabinete, bueno, que tenga una propuesta diferente, que me la traiga. Yo estoy esperando. Ahora, hay otro elemento que tenemos con Willy, y que sería interesante, no digo que Sturzenegger lo haya hablado con el presidente, pero quizás con Marcos Peña, que es la llegada de un profesional de la comunicación al Banco Central. Sí. Me parece, estamos hablando de Pablo Aviat, que viene, digamos, ya trabajó en Clarín, pero estuvo en Llorente y Cuenca. Eso se habló con la jefatura de gabinete, porque no es precisamente un hombre querido por ese sector, y aparece un profesional de la comunicación, de alguna manera, quizás hasta para contrarrestar algunas interpretaciones que ha hecho Sturzenegger, que le tiraba Quintana, Lopetegui y Caputo. Bueno, la interna va a estar intensa, sin y aparte ninguna ahora duda, va a haber ¿no? que ir midiendo en función de qué pasa con esa tasa de interés, cómo está la relación de poder y de fuerzas en cada uno de los sectores. No, y bueno, y sobre todo cómo va a seguir evolucionando, porque se sabe que la inflación de abril, en principio, va a estar también más cerca de 2,5 que de 2. ¿no? Claro, mira, para llegar a una inflación de 17, 18%, el resto del año la inflación tendría que ser de mayo a diciembre de alrededor del 0,8. ¿Ves? Como la matemática es una sola. Sí, no, la escuela puede ser tasa pero alta o tasa baja, pero la matemática es una sola. La meta blue, esta que decíamos nosotros, de 20, pero hablan de piso, ahora dicen piso 20. Piso de 20. Para mí era máximo 20. Bueno, pero ahora resulta que piso 20. Un elemento importante, que hay sectores, incluso en la provincia de Buenos Aires, críticos, no solo de la jefatura de gabinete, dentro del oficialismo, que dicen hay que moderar las expectativas porque todavía no se jugaron las finales más importantes, semifinal y final, ya que se nos viene el Mundial, en materia de discusión paritaria. Claro. Faltan los cierres más importantes. WOM, camioneros, bancarios. Está durísimo los bancarios. El paro mañana. Alimentación. Digo, que más allá de cómo juega Daer históricamente, recordemos que las comisiones internas son duras, están en manos del trotskismo. Entonces, ahí hay otro test muy importante que probablemente se empieza a definir más cerca de mayo o de junio. Entonces, me parece que ese es otro elemento interesante para medir expectativas inflacionarias. Y otro dato, en el gobierno admiten que hace 7 meses consecutivos que en los números de ellos de opinión pública, que esto es lo que importa, si sube o baja el presidente sigue estando bien. Lo que importa, según ustedes hablaban de inflación, es que hace 7 meses consecutivos que bajan las expectativas económicas de la gente, fundamentalmente por la vigencia de la inflación, por la pérdida de poder. Ahora, cuando el radicalismo o la doctora Carrió, digamos, lo cuestionan al gobierno públicamente por el tema tarifas, lo hacen porque saben que efectivamente la gente está naturalmente fastidiada y quieren compensar un poco. ¿O por qué, digamos, hay tanta disputa entre las alianzas? Es muy bueno lo que vos preguntás, porque vos dijiste, acá se está discutiendo la cuestión electoral y los lugares. Es lo único que importa. Es decir, en realidad no es... En Lilita no. A ver, Carrió evidentemente tiene algunos problemas con Aranguren, por el estilo de Aranguren. Recordemos que lo denunció, no lo quiere. Está el tema de Midlin, no le gustó cómo se manejó la cuestión de los ajustes. Entonces ahí se mezcla otra cuestión, pero en los radicales, no, acá hay otra cuestión. En los radicales, hoy me lo definía muy bien un dirigente radical de larguísima trayectoria. Me dijo, para comprender eso hay que darse cuenta que estamos en una transición. Salimos del manejo de Sanz y la influencia, que lo único que hizo, muy crítico obviamente, del ex hombre fuerte del radicalismo y constructor de Cambiemos, dice lo único que hizo es bajo perfil, no condujo al radicalismo desde que llegamos al gobierno y se dedicó a nombrar amigos, Lucas Liach, algunos amigos, Daniel Salvador, y no mucho más. Y José Corral, como presidente del Comité Nacional, intendente de Santa Fe, le quedaba realmente muy grande ese cargo.
En esa instancia nos pasaron por arriba. La del poste, ¿no? La de Lilita con Garabano, bueno, es aplicable a la conducción anterior. Ahora estamos entrando en otra etapa. ¿Por qué? Primero, si uno ve la conformación de la conducción de lo que es los delegados del Comité Nacional y lo que es concretamente el presidente, el secretario general, uno mira... La estructura del radicalismo, sí. Hay estructura territorial. Tenés a Alfredo Cornejo, que aparece como la voz dura, gobernador de Mendoza, el distrito manejado por Cambiemos, que no necesita un peso del gobierno nacional. Es decir, tiene muchísima más autonomía que Gerardo Morales, para dar un ejemplo. Y está Enrique Nosiglia como principal operador político. Entonces ahora lo que se ve es un cambio de estrategia en la relación de fuerzas. ¿Qué es lo que quiere Cornejo y Nosiglia? Sí, las tarifas, la inflación, pero lo que les interesa es el armado electoral y condicionar de alguna manera, porque dicen, esta es la oportunidad. Si cerramos mal, como el año pasado y como en 2015, a partir del segundo mandato de Macri, pasamos a hacer una línea interna del PRO. Claro. Bueno, muy bien. ¿El consumo, señora? El consumo ahí, muy discutido, ¿no? Porque, bueno, consumo en general en caída, ahora con algunos datos particulares. Esta cosa de que todo lo que se puede, vos decís lo que no se puede comprar en Chile o en Paraguay, o todo lo que se puede, lo que no se puede traer en la valija, o todo lo que se puede comprar con un crédito, uva o tradicional, explota y crece mucho y no afloja, ¿no? Sí. Hipotecarios, prendarios, venta de vehículos, todo ese volumen de consumo creciendo muy fuerte. El consumo en supermercados aparentemente en marzo no estuvo tan mal, a pesar de que estamos justo atravesando todo el conflicto de la empresa Carrefour, pero el consumo en supermercados aparentemente no estuvo tan mal, está como muy segmentado, como clase por clase, ¿no? Digamos, el sector más bajo de todos, paradójicamente, la UH, por ejemplo, tuvo un plus adicional a partir de marzo y demás, tiene como un crecimiento. Ahora, la clase media justita, ahí en ese hay una caída y ahí hay buena parte de votantes del gobierno, ¿no? La clase media sale empatada y parte de ese mal humor está ahí, ¿no? Si en el supermercado, muchas veces la visión de lo que pasa dentro del supermercado es la visión de lo que pasa con toda tu billetera, ¿no? Así que, y el del crédito hipotecario es uno, ¿no? Es uno, y el de al lado que no sacó crédito y que tiene su casa o que quizá hasta en una situación más cómoda tiene que gastar un poco menos y el mal humor ese se termina sintiendo. Bueno, muy bien. En un ratito después le preguntaremos a Beto cuáles son las novedades en la justicia, que ha habido muchas también en estas últimas horas. ¿No? Muchas fotos. Sí, muchas fotos multitudinarias. Muchas selfies. Exactamente. Y bueno, ¿y qué tenemos? Y tenemos hoy en nuestro programa, en un ratito nada más, vamos a hablar con Fernando Grasso, secretario de Industria, uno de los sectores también con más discusión política, ¿no? Estos días ha habido hasta solicitada en los medios, ¿no? De algunos sectores industriales cuestionando o hablando de la debilidad pero fueron buenos los datos que de la industria son los de febrero, por lo menos. Los datos de la industria son muy buenos, hay sectores ahí con problemas, y está también Jaime Campos, un amigo de la casa, habitué del Timón, el titular de la Asociación Empresaria Argentina, va a estar charlando con nosotros. Y tenemos para el cierre un caso de éxito empresario en la Argentina. Sí. Eso para el cierre del programa. Para el cierre del programa está Sergio Garré, que es el socio, el gerente de Laboratorio Garré Guevara, una pyme que logra exportar a Europa, así que es una aguja en un pajar en la Argentina. Vamos a charlar con él también. Bueno, estamos en Twitter. Todo eso estamos en Twitter, @eltimontv, y todo eso va a pasar después de esta tanda. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza. Y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. En
camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas, porque cuando lo aplicás no entras en contacto con gérmenes. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. El nuevo Glade Gel adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres, tenemos una fragancia para eso. Descubrilas, creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Parodontax, la crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es 4 veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hace 30 años que vivo acá y hace 30 años que esperamos las cloacas. Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan 5 años de vida más. Así que imagínate, más que feliz. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Seguimos en vivo, aquí en El Timón, es el segundo bloque del programa y tenemos una especie de participación pública-privada, un anticipo del PPP, el gran tema que se viene, sí. Creo que el próximo viernes, se abren los sobres de las licitaciones para los corredores viales, un tema fundamental. Está aquí el secretario de Industria, que es Fernando Grasso, bienvenido caballero, gracias. Y Jaime Campos, que muchos de ustedes lo conocen, que es nada menos que el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Así que tenemos al sector privado y al sector público. Señora, le dejo a usted el arranque de la cosa. El arranque ahí. ¿Y cómo estamos? Empecemos preguntándole al sector privado cómo está la economía, así también nos cuenta un poco el sector público. Después, ¿qué opina de eso? Me gusta eso de que empiece el sector privado. Es un cambio importante. ¿Cómo está esta discusión? No en este programa. No, en este programa ya ¿Cómo está esa discusión en la que parece que para algún mundo hay hablábamos recién, ¿no? Mucha crítica a cómo está la economía, sin embargo algunos números macro que lo respaldan mucho la situación y el escenario. Sí. ¿Cuál es? Nosotros tenemos una visión, bueno, ustedes saben bien, nosotros, la AIA es una institución que agrupa a empresarios, que dirige empresas de sectores muy variados, ¿no es cierto? Tenemos literalmente prácticamente todos los sectores de la economía. Y por lo tanto lo que tenemos es una visión general de la economía. Nosotros creemos que la economía en los últimos 2 años, está en un proceso de ordenamiento. Es decir, el desorden que estaba en la economía hasta hace 2 años es difícil de describir, digamos, porque el lugar donde uno mirara estaba todo pasta para arriba, para decirlo elegantemente. Entonces, este proceso de ordenamiento obviamente toma su tiempo, porque es un proceso gradual, por otra parte creemos que es la única manera de hacerlo, ¿no es cierto? Y está tomando temas que son de fondo y que eran necesarios asumir, concretamente, porque en estos días está totalmente en primera plana, el tema de las tarifas. Nosotros, todo el mundo sabía que las tarifas estaban absolutamente atrasadas, nos estábamos quedando sin energía, sin gas, sin petróleo, sin agua, sin electricidad, etcétera, etcétera. Y este ordenamiento requiere naturalmente este ajuste de tarifas. Después uno puede discutir si se puede modificar acá y allá, pero sin un sistema de base, de infraestructura energética. El tema es que ya se había discutido. Que se reabre esa la cuestión de las tarifas ya se había discutido, había intervenido la justicia, la corte, las audiencias públicas.
ya se había discutido en todos lados y es como que se reabre la discusión. Eso es lo que genera. Sí, pero Willy, convengamos que, digamos, ¿y por qué al empresario, cuando toma un poquito de distancia y mira, le parece que esto es importante? Porque el gobierno, digámoslo contra la letra, este gobierno que quiere ganar las elecciones, este no es un gobierno que no le interesa el respaldo popular. Entonces, ¿por qué toma estas medidas que... ¿Y al sector empresario crees que le es indiferente ese tema o el sector empresario querría que Macri tenga un segundo mandato? Bueno, nosotros, digamos, somos muy respetuosos de la opinión del pueblo. Claramente, nosotros vemos que ha habido un avance muy significativo entre este gobierno y el gobierno anterior, eso decimos sin ninguna vuelta, digamos, yo creo que es evidente, es clarísimo, ¿no? Y además, una cosa muy importante que dicha por el sector privado puede parecer sorprendente. Nosotros queremos un Estado que funcione, Willy. Es decir, y una de las cosas que el empresario pide, pero realmente clama, un sector estatal que funcione bien, que dé los servicios que corresponden y que esté además en equilibrio. Porque el gran problema que vos tenés cuando encarás un proyecto, vos estás diciendo los PPP, si vos encarás un proyecto en un país donde el Estado está muy desfinanciado, vos sabés que ese socio que tenés, entre comillas, en cualquier momento va a armar algo, va a armar un lío, ¿no es cierto? Va a emitir por demasía, va a cambiar los contratos, etc. Entonces vos, empresario, ¿vas a invertir con un Estado que está desequilibrado? Entonces todo lo que lleve a un Estado balanceado, con las cuentas para ser ordenado, con cuentas fiscales ordenadas, es fundamental. Vamos a escuchar un poco aquí la voz del secretario de Industria. En principio, los datos de la industria de febrero resultaron, digamos, mejor de lo que parecía para algunos sectores que obviamente uno veía golpeados. No solamente la industria textil, estuvo el lío con los tomates de la industria alimenticia. Lo escuchamos recién a Jaime Campos, pero también es cierto que a veces el gobierno deja trascender que es como que espera más apoyo del sector empresario, como que el sector empresario más reacción, ¿no? Claro. No respalda como tendría que respaldar. Se escucha ese tipo de... ¿Vos cómo ves todo en este momento, digamos? La verdad creo que lo principal para nosotros, que es el foco de nuestra gestión, tiene que ver, como mencionábamos, el tema del ordenamiento de la economía y llevar adelante un proceso de transformación profundo de la Argentina que en el plano productivo requiere muchos ajustes desde el punto de vista de la dinámica económica del país y que obviamente eso necesita de un rol protagónico por parte de los empresarios, que obviamente la Argentina tiene una historia compleja desde el punto de vista de su política económica, la dinámica que tuvo, la dinámica política y económica de la Argentina. Entonces es lógico que hay algunos que sean más temerosos o que tengan una actitud más pasiva, pero nosotros tenemos claro que tenemos que ir para adelante y que el sector empresario tiene que tener un rol muy activo en esa dinámica. Y la industria viene atravesando un proceso de crecimiento ya de mayor a 10 meses, vamos a confirmar 11 meses consecutivos de crecimiento. Esto es algo... ¿Brasil nos va a salvar, como se está diciendo últimamente? ¿Vos crees eso? No sé si salvar es la palabra, sí que vamos a tener un contexto más favorable a que la industria se consolide o consolide este proceso de crecimiento, ¿no? Justamente los últimos 2 años el contexto económico de la industria se dio en un marco, un Brasil con un nivel de producción y de actividad económica muy bajo respecto a lo que había sido años anteriores. Esto le pega a muchos sectores, pero en particular a algunos que pesan mucho también sobre la actividad industrial. Ahora, Fernando, volviendo al tema de la guerra del tomate que hablábamos, el tema a mí me resultó interesante en el sentido de que si la industria más competitiva que hay en la Argentina, que se supone que es la industria de la alimentación, la que invirtió, la que está... Si esa tiene problemas de competitividad contra los productos importados, etcétera, ¿qué le queda a los textiles, a los jugueteros? Eso también muestra que tenemos un problema de competitividad complejo, digamos. La estructura productiva argentina, industrial en particular, es muy heterogénea. Digamos, a veces está en el imaginario de la gente esto de la industria alimenticia, la más competitiva. La verdad, cuando uno se mete adentro de esa industria, también hay una variedad muy grande entre los distintos segmentos económicos. No es lo mismo una pyme que procesa alimentos a un molino o una gran aceitera. Digo, son contextos totalmente distintos y lo mismo sucede en otras actividades industriales. Nosotros tenemos que avanzar en un contexto económico que le permita a las empresas desarrollarse dentro de sus posibilidades y lo que es el punto de partida. Y la verdad que este proceso nosotros lo estamos viendo en todos los sectores industriales. El caso del tomate, fue algo, me parece, anecdótico. Estamos hablando de algo menor para ver la actividad de ese grupo económico que estamos hablando y que es muy poco para lo que es el nivel de consumo de la Argentina. ¿No? Me parece que
se le dio demasiada dimensión a algo que evidentemente no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la actividad industrial. Ahora, si bien vemos un montón de indicadores de la industria que van mejorando y recuperándose y muy buenos datos en la primera parte de este año, el empleo industrial sigue siendo una línea en rojo. ¿Ese empleo industrial se puede recuperar, se puede transformar, puede volver a crecer o en realidad es parte de un cambio estructural y nos tenemos que acostumbrar a una industria con menos ocupación, menos puestos de trabajo? Evidentemente existe una merma en el nivel de empleo. Nosotros lo primero que observamos es que esa merma no necesariamente implica un aumento en la tasa de desempleo de la Argentina, digamos, ¿no? O sea, uno de los primeros objetivos del gobierno tiene que ver con bajar el desempleo del país, digamos, independientemente de que, como en toda economía del mundo, puede haber algunos sectores que crece el empleo y otros que bajan. En el caso industrial es algo que nosotros tenemos que entenderlo, también un proceso de cambio muy fuerte y muy profundo que se está dando en la industria, y no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, donde la industria genera muchos puestos de trabajo en forma directa, pero cada vez tiende a generar más puestos de trabajo en forma indirecta, o sea, a través de actividades de servicio, actividades comerciales, y esto es algo que lo vemos en cualquier economía, incluso en los países más industrializados del mundo. O sea, todo esto tiene que ver obviamente con la industria 4.0, la mayor implementación de tecnologías de automatización. Digo, lo importante es que la industria pueda llevar un proceso de incremento de la productividad, de la competitividad, y que de esa manera obviamente va a demandar también otro tipo de servicios, otro tipo de actividades que va a traccionar y que en la Argentina en realidad el empleo crezca. Y creo que eso es lo que estamos viendo en los últimos 2 años. Jaime, ¿cómo funciona la cuestión en AEA? Porque ahí hay, como vos dijiste, muchos sectores, a algunos les va bien, a otros no tanto. En todo caso, además, ¿cómo está el resto de la Argentina para el mundo empresario? Además de la macroeconomía, la inflación, las tarifas. Sí, ¿Cómo está el tema de la legislación laboral? ¿Cómo está el tema institucional de la justicia? Ustedes han estado activos también en eso. Mira, yo te diría, nosotros tenemos lo que hoy llamamos internamente una agenda la agenda del desarrollo. Nosotros, son varios temas, pero para simplificar. Primer tema de preocupación, la presión fiscal. Es decir, nosotros sabemos que, por lo que decía antes, dado el déficit fiscal de nación, provincia, municipios, no podemos esperar una baja fuerte, ¿no es cierto?, de los gravámenes impositivos, porque, bueno, ¿cómo se financian? Pero nos parece muy importante que las señales siempre sean hacia la baja. En ese sentido, la verdad que tuvimos en estos días en las provincias alguna noticia no muy simpática, porque un conjunto de provincias... Un informe del IARAF, un informe de IARAF muy bueno, mostrando que, no todas, pero que muchas provincias subieron ingresos brutos. Claro, la ley le puso un tope, el pacto fiscal le puso un tope de ingresos brutos, entonces muchas de las provincias que estaban abajo de ese tope, ¿qué hicieron? Subieron para anunciar después que van a bajar, pero eso, primero subieron. Es que el famoso colchón. Claro. Esa fue una señal, la verdad, muy mala, muy, decirlo con todas las letras. Nosotros hemos transmitido a algunos de los gobiernos provinciales con todas las letras, porque la verdad que el espíritu de la reforma y el espíritu del acuerdo fiscal entre nación y provincias era vamos a seguir bajando gradualmente, etcétera. Salta Tucumán ahí de las más fuertes, ¿no? Y te suben los impuestos aprovechando esta cosa, la verdad que ese es un primer tema. El otro tema, repetido, etcétera, porque fue el bendito tema logístico y de los costos portuarios, etcétera. Nosotros tenemos un trabajo que compara Argentina con Chile, mismos productos, etcétera. Chile es 3 veces más barato, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay muchísimo para hacer. Yo sé que se está haciendo mucho, pero evidentemente ahí tenemos una agenda muy, muy importante en todo lo que tiene que ver. Después, evidentemente hay que aprovechar, yo sé que justamente en la Secretaría hacen muchas de estas cosas, pero aprovechar para reforzar la vinculación entre el trabajo de grandes y pequeñas y medianas empresas. Es decir, de nuevo ahí el impuesto a los ingresos brutos es terriblemente distorsivo, porque, ¿viste? Por el efecto cadena. Se en la cadena y termina siendo. Claro, no permite especializarse, no permite que las empresas puedan... Si no te obligan a las empresas a concentrar todo en vez de derivar en pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Después, otro tema que nos parece muy importante es, digamos, apoyar a realmente Argentina ha quedado fuera del mundo. Mira, una cosa que es sorprendente en el último tiempo es, nosotros lo vemos directamente, la cantidad de visitas que ha habido. Estos días, bueno, los españoles, por ejemplo, ¿no? Primero no tenías visitas, el gobierno anterior no tenías visitas de gobiernos, casi de gobiernos anteriores, y de otros países. Y cuando venían prácticamente sin misión empresaria, ¿no? Vos ves hoy que vienen los empresarios a interesarse por la Argentina, y creo que hay que apoyar, de nuevo, más a las pymes, en la salida exportadora, porque
ustedes saben muy bien, tanto Cecilia como Willy, un desafío que la Argentina no pudo resolver es el tema del estrangulamiento externo. Yo voy a decir una cosa, a mí me da yo tengo la sensación de que, no en AEA, pero en la Unión Industrial Argentina, bueno, digamos, está más discutido. Se lo mira al gobierno con algún grado de reparo. Es decir, hay una posición, dice, bueno, este es un gobierno de retailers, este es un gobierno que no tiene política industrial, quedamos caros, está la cuestión del dólar atrasado, que bueno, tiene que ver con el déficit fiscal. Eso, digamos, eso existe, ¿no? Hay como una relación más distante con el sector industrial, ¿no? Vos sos el secretario de Industria. Te toca bailar esa pieza, ¿no? La verdad que nosotros no... Bueno, no personal, no son cuestiones personales, obviamente, estamos al revés. En lo personal todo el mundo coincide que este es un gobierno que entiende los temas, que saben de lo que hablan, que en términos, digamos, va a ser un gobierno menos corrupto, que haga mejor las cosas. Eso no hay discusión en el mundo económico definitivamente. Pero está esta mirada de que, bueno, que es un gobierno más que hasta se lo compara con Martínez de Oz en algún punto, ¿entendés? En términos de dólar barato, etcétera, ¿no? Bueno, creo que nada más alejado que eso. Obviamente la Unión Industrial Argentina, como muchas entidades gremiales, se compone de múltiples voces, de múltiples actores, y bueno, se dan muchas discusiones al interior de esas entidades que obviamente algunas voces son más críticas que otras, ¿no? Pero lo importante es que con todos los sectores productivos de la Argentina estamos, como bien decías, un diálogo permanente. Además los números están yendo para arriba. Los números son positivos. Ahí había una ley que daba vuelta, que era la del compre argentino o el compre nacional, que era muy pedida por la UIA. ¿Esa ley finalmente avanza este año? Sí, mañana va a haber una sesión donde seguramente se apruebe. ¿Tiene media sanción eso ya? Exacto, por lo cual ya a partir de esto vamos a estar en condiciones de poder reglamentarla y ponerla en práctica como, bueno, lo venimos trabajando. ¿En la práctica qué significa? ¿Hay un privilegio de...? No, la ley básicamente es una ley muy importante, la verdad me parece que es algo histórico. La ley de compra nacional que teníamos vigente es una ley que venía desde el 2001, o sea, no se había tocado antes, y la de 2001 venía antes con una ley de los años 70. Por lo tanto, estamos yendo a un nuevo esquema en el relacionamiento de lo que es la utilización del poder de compra del Estado y el desarrollo de infraestructura como palanca para el desarrollo productivo de la Argentina y en particular de algunos sectores que son los de mayor valor agregado, mayor contenido tecnológico. Estamos haciendo una ley que moderna, digamos, del siglo XXI, o sea, que toma las principales experiencias de los países desarrollados en la materia y que, como te decía, va a tener un impacto muy positivo para poder optimizar todo lo que son los procesos de desarrollo de infraestructura y también que eso genere actividad local. Señores, gracias por estar con nosotros. Recién arranca esta temporada del Timón, así que los tendremos de vuelta de invitados. Bueno, señora, ¿tiene algo para comentar? Antes de irnos a la pausa, te tengo que contar, no sé si sabías que con la app de Mercado Pago podés recargar tu celular, cargar la SUBE, pagar los servicios en cualquier lugar, enviar dinero a tus contactos, todo descargándola. Simplemente ahora lo podés hacer y empezás a operar desde donde quieras, solamente con tu teléfono, moviendo un dedo y todo, eso es todo lo que necesitas. Mercado Pago transforma tu forma de comprar y pagar. Bueno, muy bien. En el próximo bloque vamos a tener un caso de éxito empresario en la Argentina, nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. Vamos a estar con un empresario pyme. Sí, está con nosotros Sergio Garré, no encontraba el nombre de pila. Sergio Garré del laboratorio Garré Guevara. Vamos a charlar con él de cómo una pyme termina exportando a Europa una aguja en un pajar, decíamos recién. Así que en un ratito nada más vamos a hablar de eso en el Timón. No se vayan. Hidromet, grifería y accesorios de alta calidad. Sintonizamos una alegre melodía. Nos dejamos llevar por el estribillo. Aventura. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car, creado solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Lo haces por él. Lo haces porque te sentís bien.
Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Queremos más gente así. Con Naranja, mirá la selección en pantalla grande. Aprovechá 12 cero interés en las mejores casas de Electro. Disfrutá todos los beneficios que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Manos, toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. La fragancia de algo nuevo por llegar me remonta al pasado. Cómo me gustaría poder detener el tiempo de algunos momentos. Inocencia. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos en el tercer bloque de El Timón. Quedamos con Beto Valdés, que nos iba a contar el frente judicial, qué es lo que hay que saber, bueno, después del cortocircuito que hubo entre la doctora Carrió, Lorenzetti, la foto de Marcos Peña y Germán Garabano con los ministros de la Corte. ¿Qué está pasando, Beto? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué hay que entender de todo esto? En primer lugar, es una especie de firmar una especie de armisticio o la pipa de la paz por todo lo que había ocurrido. Está bien, fue una reunión de trabajo, la fotografía, pero evidentemente el que más lo festejó fue Ricardo Lorenzetti, que se siente realmente cada vez más encerrado por las propuestas y las denuncias de Carrió pidiéndole juicio político. El presidente con su mesa judicial decidió esa fotografía como una especie de aval o de toma de distancia de lo que plantea Carrió. El dato interesante es que Pepín Rodríguez Simón, uno de los asesores legales del presidente Macri, no estaba tan conforme con esta movida, o por lo menos se mostró un poco ofendido. No todo el mundo en el gobierno lo quiere a Lorenzetti, aparte de Carrió. Y además, también en la justicia, hay muchos sectores, sobre todo en Comodoro Pi, y fiscales federales, que tampoco les gustó este gesto, porque también están enojados con Lorenzetti. El hombre tiene poder, pero también tiene sus enemigos. Bueno, muy bien. Señoras y señores, tenemos una persona aquí en la televisión que es un caso de éxito empresario. Alguien que puede decir que le va bien en la Argentina. Donde todos lloran. No es fácil de encontrar, no es que no sea fácil, no es fácil de encontrar a alguien que lo cuente aquí en la tele. Es Sergio Garré. Bienvenido, un gusto. Lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Digamos, ¿a qué se dedican ustedes, Sergio? Nosotros somos una empresa de base tecnológica que licenciamos patentes del CONICET en el año 2011 y a partir de esa tecnología desarrollamos productos para el segmento de la caída del pelo. Mira, haberlo sabido, mira, con Beto. No voy a decir nada, no voy a decir nada de mis compañeros. Nada, muda. Realmente este invento... Lo conocimos tarde. Exactamente. Si se hubiese inventado hace 30 años, hoy tendría pelo seguramente. Y bueno, esto es un vínculo público-privado. El Estado invierte en el CONICET, en lo que es investigación y desarrollo, y a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología... ¿Pero ustedes son inversores privados? Nosotros somos privados. Creamos la empresa a partir de la que es un laboratorio en este caso. Es un laboratorio cosmético. ¿Cuántos años tienen como empresarios en el rubro? Como empresario, 6 años.
6 años. Nuevito, digamos. Nuevo. Realmente sí. ¿Y cómo es esa vinculación de una pyme o de una empresa con el CONICET? Claro, el CONICET tiene un área que difunde las tecnologías que va desarrollando e inventando a través de un área de vinculación y transferencia tecnológica, y nosotros tomamos contacto con esa área y, bueno, encontramos O sea, las investigaciones que hace el CONICET se pueden llevar a una producción industrial, en este caso, digamos. En este caso se pudo llevar a una escala industrial, que fue un enorme desafío, porque... ¿Pero hay muchos casos así en Argentina? Hay algunos, no diríamos que muchos, pero hay algunos. Pero existe esta oportunidad para que otras empresas se acerquen al CONICET para consultar la disponibilidad tecnológica que tiene, porque la realidad es que cuando uno trabaja con el concepto de innovación, el mercado ya deja de ser el mercado local para ser un mercado global. Tal es así que nosotros con nuestra línea de productos, es una línea ecológica para el pelo que se llama EcoHair, está bajo patentes del CONICET elaborada, y desde Inglaterra hace un año consultaron al Ministerio de Ciencia sobre si existía alguna planta o algo para combatir la calvicie, y le hablaron justamente de nuestro desarrollo y nuestro producto, ¿no? Porque tiene evidencia científica, que esto es muy importante, tiene ensayos clínicos objetivos donde demuestran la eficacia. Pero ¿el CONICET gana plata con todo esto? Al ser el dueño de la... ¿El CONICET es el dueño de la patente o se la cede a ustedes? No, el CONICET es el dueno de la patente y nosotros pagamos regalías por las ventas que realizamos. O sea, que el éxito de la empresa de ustedes o financia en una parte también... el CONICET. Totalmente, es un círculo absolutamente virtuoso, porque pensemos el esquema. El Estado invierte en investigación. Esta investigación, cuando se descubren este tipo de situaciones, se transfieren, como en este caso, a una empresa privada que invierte para llevar ese invento a escala industrial. Nosotros, con cada venta que hacemos, pagamos regalías al CONICET. Y este ingreso que ingresa al CONICET está distribuido entre el instituto que desarrolló la investigación, que es el IQIMEFA, y los investigadores científicos que llevan a cabo la investigación. Ahora, mirá vos, yo hace 35, por ahí un poquito más, que hago periodismo económico, yo nunca sabía que esto existía. Por supuesto, es culpa nuestra, pero tampoco el CONICET, nunca yo escuché que cuente esta historia, digamos. Sí, convengamos que con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde plantea justamente una transferencia exactamente de conocimiento para generar un nuevo modelo productivo, ¿sí?, con generación de empleo, ¿sí?, de inclusión social y generar productos con alto valor agregado, bueno, nosotros... ¿Y cómo sabían ustedes que los tipos habían descubierto la fórmula esta de la... ¿Cómo hace una empresa hoy para ir a... ¿Cómo sabían ustedes que estaba eso disponible en el CONICET? Nosotros tomamos contacto con la que lideró la investigación, la doctora Claudia Nesini, que en realidad yo vengo de la industria farmacéutica y ella se contactó conmigo para ofrecer este tipo de patentes a algunos laboratorios. Y bueno, los laboratorios no veían viable el escalado a nivel industrial, y bueno, y ahí nos animamos, me animé a emprender este proyecto desde cero. Entonces dejé de trabajar bajo relaciones de dependencia, invertí con ahorros propios para montar la empresa y empezamos la aventura del emprendimiento. Y en ese esquema, ¿qué y eso, pero eso es lo de chusma nada más. ¿Cuánta plata pusieron de entrada para arrancar? Y cerca de $100.000. Cerca de $100.000. En términos para un emprendimiento, nada. Para uno mucha plata, para por supuesto, era un montón. Era todo lo que tenía. Sobre todo poniéndose, claro, a riesgo. Sí, era 100% a riesgo, y aparte hay que reconocer que nosotros cuando comenzamos pensábamos que teníamos el 80% de las variables controladas en el negocio y el 20% no controladas, y después de 5 años nos dimos cuenta que fue exactamente al revés. ¿Pero y ustedes venden también en Argentina o es todo para exportación ahora? No, vendemos en Argentina. Hace 5 años que estamos en el mercado argentino. ¿Y les va bien? Nos va bien. Sí, nos va bien. Las tarifas... los impuestos, las tarifas, los costos laborales, los juicios laborales, todo eso es verdad. Todo eso es verdad y nos afecta directamente, como le afecta a todas las pymes del país. Pero se puede ganar plata. La clave es sobrevivir, esto lo decían los grandes economistas, ¿no? Hay momentos donde hay temporadas donde va mejor, temporadas va peor, pero siempre hay que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que invertir mucho en calidad. Nosotros este año estamos certificando normas ISO.
Hay que darle continuidad también en lo que es toda la política comercial, en la comunicación y bueno, y sostenernos en el tiempo. Hoy es una compañía que ¿cuántos empleados tiene? 16 personas. Y bueno, gracias a Dios pudimos aprobar el producto en Inglaterra. Se aprobó el producto en Inglaterra con una empresa que llevamos un acuerdo comercial. Ya el producto ya está en Londres y va a empezar a comercializarse a partir de abril y mayo. Así que realmente estamos muy contentos porque tenemos la perspectiva de ampliar al mercado europeo esta línea de productos, ¿no? Claro, perfecto. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Interesante la súper interesante. Gracias. Siempre hablar con gente que con la emprende. gente que, claro, de la economía real. En el día a día, exactamente. Tengo algo para contarle antes de irnos a la pausa. Si Vamos. necesitas asesorarte con un escribano, estás por comprar o vender una propiedad, el sábado 21 de abril entre las 10 y las 13 tenés una gran oportunidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es Avenida Belgrano 673. Un escribano te puede ayudar. También podés ahí proteger tu vivienda con un trámite fácil para al que si querés información previa podés pedir los datos en el 4809-7000. Cuida lo tuyo, el programa de asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires es espectacular, eso para toda la gente que necesita un trámite, un asesoramiento y no se anima a abordar de manera directa, ¿no? A un escribano, no sabe qué costo tiene que enfrentar, es un programa completamente gratuito. Nos queda un bloque, el bloque de cierre del timón, como todos los martes, así que no se vayan, que no siempre... No haberlo conocido 20 años antes. No voy a decir nada, me voy a dejar el bullying para el grupo de WhatsApp de este equipo, del timón. Venimos en un ratito. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, muy bien, es el último bloque de El Timón, así que lo último que tengan para decir, hablen ahora o callen hasta el próximo martes. Un chimentito alrededor de la Ley de Defensa de la Competencia, está en discusión esa ley, hay aumento de las multas para las empresas y demás. Hay un punto al que se opone la oposición, el capítulo D o el artículo de la Ley de Clemencia, que hace que permitiría o le perdonaría las multas a el empresario que levante la mano y diga: este equipo se cartelizó, este sector... Clemencia, perdónenme la multa a mí, pero confieso cuál ha sido una especie de ley del arrepentido, pero para la competencia. Una delación premiada, digamos, exactamente. Y parte de la política, como en el caso como en los casos de corrupción, se opone a que haya ese tipo de acuerdos, ¿no? Señor. Sí, hablando también del Congreso, interesante lo que ocurrió hoy, se terminó de conformar una comisión bicameral estratégica, pero aparentemente no la quería nadie. ¿Cuál es? La de seguimiento de los servicios de inteligencia, es decir, la que debe controlar a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia. No aparecía ningún voluntario. Quien ejerció el cargo hasta ahora era el senador pampeano Juan Carlos Marino, pero a él le dieron la comisión concretamente para manejar la biblioteca del Senado y hacer una gran reforma con ese verdadero desastre, monumento a los ñoquis, a la corrupción y demás. Y le insistieron concretamente a Rivas y Magdalani, el presidente Macri, que siguiera Marino. Pero mirá cómo estará el clima con el PRO y los radicales, que Humberto Schiavone dijo: no, si se va a quedar en la comisión bicameral, entonces que largue la biblioteca. Finalmente tuvo que terciar el presidente por un llamado de Magdalani, así que Marino se queda con la biblioteca
y con el control, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, pero nos encontramos de nuevo el martes que viene, como todas las semanas, todos los martes acá en Canal 26. Los esperamos en otro programa del Timón. Hasta la semana que viene. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, dónde, cuándo y cómo quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart ahora te permite volver a empezar los programas en vivo, ver las últimas 24 horas de TV, ver las series y películas on demand, grabar tus programas favoritos, pausar, retroceder, adelantar y mucho más. Además, con la nueva app podés llevar tu tele con vos a donde vayas y disfrutar de todo el contenido en tu celular, compu o tablet. Si ya sos cliente, podés activar la app gratis en telecentroplay.com.ar. Si todavía no tenés Telecentro, tenés que llamar al 6380-0000 y contratarlo por solo 1.198 pesos finales por mes. Te podés llevar con eso el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses más bonificados al 50%. Telecentro te conecta a todo. Fue una producción de 4D Producciones.